restos humanos en Guanajuato. Liberaron a 2 detenidos con 100 kilos de coca. Y Tamaulipas suma varias horas, ya más de 2 días, con balaceras y enfrentamientos tras la detención de un jefe de plaza. Bienvenidos al Caporal del 2 de septiembre. ¡Comenzamos! Hoy fue un día de polémicas políticas y tremendas polémicas. Quiero que veas esta fotografía y ponle mucha atención porque el PAN, los senadores del PAN ya la borraron de su cuenta de Twitter. En efecto, es la cuenta oficial de los senadores del PAN con Santiago Abascal, presidente del partido ultraderechista español Vox. Los senadores panistas lo recibieron y firmaron la Carta Madrid, donde dicen que van a frenar el avance del comunismo. A los senadores panistas los criticaron tanto, no solamente la oposición, sino los mismos panistas. Los criticó el secretario general del PAN con funciones de presidente, ahora que Marco Cortés ha pedido licencia, Héctor Larios. Deslindó al partido de esta reunión. Los criticó el senador Gustavo Madero, la senadora Xóchitl Gálvez, Roberto Gil Suart. Bueno, ¿pero quién organizó la reunión? La reunión fue organizada por el coordinador de los senadores del PAN en el Senado, Julián Rementería, quien también ante las críticas se vio obligado a deslindar a su partido de esta reunión y dijo que pues la firma de la carta fue a título personal sin que esto signifique ultraderechismo. La última polémica del partido Vox en México data del pasado 13 de agosto, cuando se cumplieron los 500 años de la caída de Tenochtitlán, mientras que en Palacio Nacional el presidente negaba que se concretó la conquista. En España el partido Vox tuiteó esto, diciendo que los españoles liberaron a millones de personas del régimen sanguinario y del terror de los aztecas. Lo de Vox seguramente estará presente en la conferencia matutina de mañana y tal vez esté presente esta segunda polémica, también política. Hoy fueron dados a conocer contratos por más de 4 millones de pesos otorgados por Adán Augusto a Felipa Obrador. Adán Augusto, actual secretario de Gobernación, gobernador de Tabasco con licencia, y Felipa Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los contratos, según se ha informado, fueron dados por Adán Augusto en calidad de gobernador de Tabasco a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, según ha mostrado hace apenas unas horas Loret de Mola en Latin Oz, mediante documentos obtenidos vía transparencia. Estamos hablando de documentos oficiales. La operación, según ha detallado, fue hecha en el año 2019 a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco mediante adjudicación directa, es decir, no hubo un concurso para ver quién ofrecía el mejor servicio, y fue por un primer contrato por 2.399.000 pesos y un segundo contrato por 2 millones de pesos. También mostró un pago de 4,5 millones de pesos de Pemex a la empresa de Felipa Obrador en diciembre pasado y contratos por 1 millón de pesos del IMSS y el ISSSTE con la empresa de la prima del presidente. Entre Vox y Latin Oz, mañana sin duda se armará, la polémica continuará en la conferencia matutina. Antes de acercarnos al tema principal, quiero hacer escala en el estado de Guanajuato, en específico en el municipio de León, donde entre la noche del martes y la mañana de ayer fueron encontrados en varios lugares varios cuerpos descuartizados, en varios puntos de una misma ciudad. El primer reporte fue después de las 10 de la noche del pasado martes, en la colonia San Carlos Rocha, cuando fue encontrada una caja. En su interior había extremidades y un torso humano que, según testigos, fueron abandonados por hombres en un auto. El segundo reporte llegó minutos después, en la misma colonia, diferente calle. Una hielera de unicel con una cabeza, presumiblemente de la misma víctima del primer hallazgo. En ambos casos hubo narcomensajes y de manera extraoficial se ha informado que estaban firmados por el cártel Jalisco Nueva Generación. El tercer reporte fue en la colonia Arboledas del Campo, también en la noche del martes. Un hallazgo similar, sin detalles de lo que fue dejado, pero se sabe eran restos humanos.
El cuarto reporte ya llegó el miércoles a las 7 de la mañana en el Boulevard Aeropuerto, una bolsa negra con extremidades y un narcomensaje. Cuarto, hubo un quinto reporte. Menos de una hora después, en la colonia Arboledas, fue encontrada una bolsa negra al interior de una casa con extremidades humanas. Todo esto ocurrió, como te decía, entre la noche del martes y la mañana del miércoles, horas después de que el martes por la tarde el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, se defendiera de las acusaciones, de las críticas del presidente de la República, quien ha criticado al fiscal estatal por el incremento de la violencia durante la gestión de Carlos Zamarripa como fiscal del estado. Y lo que respondió el fiscal estatal es que, pues, lo que el presidente quiere es tener una ganancia político partidista en Guanajuato con miras a las próximas elecciones, y se ha deslindado López Obrador, según las acusaciones del fiscal, se ha deslindado de un problema que compete a todos los niveles de gobierno. No es secreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha justo presionado la salida del fiscal del estado ante el incremento de la violencia en el estado de Guanajuato. Nosotros estamos haciendo todo, pero no contamos con apoyo. Y lleva mucho tiempo el fiscal y no hay resultados. Miren, viernes 55 homicidios en el país, sábado 77 y ayer 84. En los 3 días, $32 homicidios en Guanajuato. Si lo que ocurrió en Guanajuato te sorprendió, estoy seguro que te va a sorprender más lo que ocurrió en Nuevo León. El pasado sábado, 28 de agosto, elementos de la Fiscalía General de la República hicieron un cateo en una quinta ubicada en los límites de los municipios de Allende y Montemorelos. El balance, según informaron las autoridades, fue 2 personas detenidas, 100 kilos de cocaína asegurados, armas, cartuchos y vehículos también asegurados. Por la cocaína calcularon que el costo, el precio en el mercado en México es de 44 millones de pesos y en Estados Unidos de 67 millones de pesos. Aunque esto ocurrió el sábado, esto fue dado a conocer por la Fiscalía General de la República apenas ayer, como estás viendo en pantalla, el comunicado donde detalla lo que te acabo de comentar. Bueno, hoy la prensa local asegura que los detenidos, los 2 detenidos, con todo esto que te describo, fueron dejados en libertad, presuntamente por un error del fiscal federal al ponerlos a disposición del juez de procesos penales federales de Cadereyta. Hubo un error al momento de presentarlo ante el juez y sobre el tema la Fiscalía General de la República no ha querido dar detalles sobre qué fue lo que sucedió, cuál fue el error, pero ha justificado que no puede transparentar debido a que la carpeta de investigación está en curso. Es decir, les encontraron 100 kilos de coca hace apenas unos días y en estos momentos se encuentran libres. Así las cosas en la Fiscalía General de la República. El pasado lunes 30 de agosto te traje este video a este canal. Estás viendo en pantalla la imagen miniatura del video. La detención de Óscar Antonio, alias El Droga o alias Ciclón 89. Él es acusado de ser el jefe de plaza del Cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas. Bueno, desde entonces Tamaulipas ha estado bajo asedio de la delincuencia organizada. Varias balaceras han sido reportadas, han sido registradas en varios puntos del estado, pero principalmente concentradas en Ciudad Miguel Alemán.
Ayer en este municipio, en Ciudad Miguel Alemán, como ves en pantalla, ciudadanos alertaron a las autoridades de enfrentamientos entre varios grupos rivales que se pelean el municipio. Hubo narcobloqueos en la carretera Reynosa, habitantes se resguardaron en sus casas. Hubo también, producto de estos bloqueos, filas largas de tráfico vehicular. Los narcobloqueos fueron hechos con el objetivo de impedir el arribo del ejército en vehículos, de convoyes del ejército, pues sabemos, para tratar de poner orden en la ciudad. La madrugada de hoy todavía hubo más enfrentamientos, pero ahora ya no entre grupos delictivos, sino, no entre ellos, sino entre grupos delictivos y elementos del ejército que finalmente lograron llegar a este municipio. Todo esto ha ocurrido sin un reporte oficial por parte de alguna autoridad, ni federal, ni estatal, ni municipal. Todo esto es posible saberlo gracias a los reportes de los habitantes que han estado consignando lo que ha estado ocurriendo no nada más en las últimas horas, sino en los últimos días en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Te voy a mostrar dos videos, uno de ellos tomado del bloqueo y otro grabado del otro lado, del lado de Roma, Texas, la ciudad de Roma, Texas, del otro lado en específico del puente fronterizo. Te los muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información.